En este video, nos sumergiremos en el relato de Judith y su audaz plan para salvar a su ciudad. Descubrirás cómo su belleza y destreza la convirtieron en un instrumento de la providencia divina, capaz de derrotar a un temible enemigo. A través de su historia, aprenderás acerca de la fuerza de la fe, la importancia de la valentía y la resiliencia en tiempos de adversidad. Era el año 12 de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Arfaxad reinaba entonces sobre los medos en Ecbatana. Y rodeó esta ciudad con muros de piedras labradas, de 3 codos de espesor y 6 codos de largo, y el baluarte tenía 70 codos de alto y 50 codos de ancho. Puso a las puertas torres de 100 codos de altura y 60 codos de ancho en los cimientos. Las puertas mismas tenían 70 codos de alto y 40 de ancho para permitir que sus tropas salieran en grupo y su infantería desfilara libremente. En aquel tiempo el rey Nabucodonosor dio batalla al rey Arfaxad en la gran llanura que está en el territorio de Rage. Lo apoyaban todos los pueblos de las tierras altas, todos los del Eufrates, el Tigris y el Hidaspes, y los de las llanuras que estaban sujetos a Arioc, rey de los Elimeos. Así, muchas naciones se habían reunido para tomar parte en la batalla de los hijos de Cheleod. Nabucodonosor, rey de Asiria, envió un mensaje a todos los habitantes de Persia, a todos los habitantes de las tierras occidentales, a Cilicia, a Damasco, al Líbano, al Antilíbano, a todos los de la costa, a los pueblos del Carmelo, de Galaad, de la Alta Galilea, de la gran llanura de Esdrelón, a los hombres de Samaria y sus alrededores, a los del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Betania, Kelo, Cades, el río de Egipto, Tafnes, Ramsés y todo el territorio de Gosén, también más allá de Tanis y Memphis, y a todos los habitantes de Egipto hasta las fronteras de Etiopía. Pero los habitantes de estos países ignoraron el llamado de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no se unieron a él para hacer la guerra. No le tenían miedo, ya que, en su opinión, parecía aislado. Por eso enviaron a sus embajadores de regreso sin haber logrado nada y en desgracia. Nabucodonosor se enojó con todos estos países. Juró por su trono y reino vengarse de todos los territorios de Cilicia, Damaseno y Siria, de los moabitas y amonitas, de Judea y Egipto hasta los límites de los 2 mares, y devastarlos con espada. En el año 17, él y sus fuerzas dieron batalla al rey Arfaxad y en esta batalla lo derrotaron. Derrotó a todo el ejército de Arfaxad, a toda su caballería y a sus carros, ocupó sus ciudades y avanzó sobre Ecbatana, se apoderó de sus torres y saqueó sus mercados, reduciendo su antigua magnificencia a una burla. Después capturó a Arfaxad en las montañas de Ragueí, atravesándolo con sus lanzas, lo destruyó para siempre. Entonces él se retiró con sus tropas y con todos los que se habían unido a él, una gran multitud de hombres armados. Luego, sin preocupaciones, él y su ejército se entregaron a festines durante 120 días. En el año 18, el día 22 del mes primero, corrió por el palacio el rumor de que Nabucodonosor, rey de los asirios, se vengaría del mundo entero, como había amenazado. Convocando a su Estado Mayor y a sus oficiales superiores, celebró una conferencia secreta con ellos, y con sus propios labios pronunció la destrucción total de todos estos países. Entonces se decretó que se condenara a muerte a todo aquel que no hubiera respondido a la súplica del rey. Terminado el concilio, Nabucodonosor, rey de los asirios, mandó llamar a Holofernes, general en jefe de sus ejércitos y subordinado solo a él. Él le dijo: «Así habla el gran rey,
Señor del mundo entero, sigue tu camino, tomar hombres de valor probado, alrededor de 120.000 soldados de a pie y un fuerte contingente de caballería con 12.000 jinetes. Luego avancen contra las tierras occidentales, ya que este pueblo ha desoído mi llamado. Diles que tengan preparada tierra y agua, porque en mi ira voy a marchar sobre ellos, los pies de mis soldados cubrirán toda la faz de la tierra, y la saquearé. Sus heridos llenarán los valles y los torrentes y ríos, bloqueados con sus muertos, se desbordarán. Los llevaré cautivos hasta los confines de la tierra. Ahora vete. Empiece por conquistar toda esta región para mí. Si se entregan a ti, guárdalos hasta que llegue el momento de castigarlos. Pero si resisten, no miréis a nadie con clemencia. Entrégalos al matadero y al saqueo en todo el territorio que se te ha confiado. Porque por mi vida y por el poder vivo de mi reino he hablado. Todo esto lo haré en verdad. Y tú, no descuides ninguna de las órdenes de tu Señor, obra estrictamente según mis órdenes sin más demora. Holofernes, saliendo de la presencia de su soberano, convocó inmediatamente a todos los mariscales, generales y oficiales del ejército asirio. Y detalló las tropas escogidas como su señor había ordenado, unos 120.000 hombres y otros 12.000 arqueros a caballo. Luego consiguió una gran cantidad de camellos, asnos y mulas para llevar el equipaje, y innumerables ovejas, bueyes y cabras para el suministro de alimentos. Cada uno recibió de la bolsa del rey ración completa y una generosa suma de oro y plata. Entonces salió a la campaña con todo su ejército, delante del rey Nabucodonosor, para invadir toda la región occidental con sus carros, su gente de a caballo y su escogida infantería. Un ejército compuesto cerraba la retaguardia, tan numeroso como langostas o como granos de arena en el suelo, no se podía contar su multitud. Salieron, pues, de Nínive y marcharon 3 días hacia la llanura de Bectilet. Desde Bectilet acamparon cerca de las montañas que se encuentran al norte de la Alta Cilicia. Desde allí Holofernes avanzó hacia la montaña con todo su ejército, infantería, gente de a caballo y carros. Atravesó Fut y Lud y despojó a todos los hijos de Rasis y a los hijos de Ismael que habitaban en el desierto al sur de Queleón, marcharon a lo largo del Eufrates, cruzaron Mesopotamia, arrasaron todas las ciudades fortificadas que controlaban el arroyo de Abrón y llegaron al mar. Luego atacó los territorios de Cilicia, masacró a todos los que le ofrecieron resistencia, avanzó hacia las fronteras del sur de Jafet, frente a Arabia, cercaron completamente a los madianitas, quemaron sus tiendas y saquearon sus corrales de ovejas, descendió a la llanura de Damasco en el tiempo de la cosecha del trigo, prendió fuego a los campos, destruyó ovejas y vacas, saqueó las ciudades, devastó los campos y pasó a espada a todos los jóvenes. El miedo y el temblor se apoderaron de todos los pueblos de la costa. Las poblaciones de Sidón y Tiro, de Sur, de Osina, de Jamnia, de Azoto y de Ascalón, entraron en pánico. Entonces le enviaron embajadores para pedir la paz y decirle: somos siervos del gran rey Nabucodonosor y estamos postrados ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Nuestras granjas de ganado, toda nuestra tierra, todos nuestros trigales, nuestros rebaños y manadas, todos los corrales de ovejas en nuestros campamentos están a vuestra disposición. Haz con ellos lo que quieras. También nuestras ciudades y sus habitantes están a tu servicio, ve y avanza contra ellos si así lo deseas. Estos hombres vinieron a Holofernes y le comunicaron el mensaje como se indica arriba.
Luego bajó con su ejército hasta la costa y puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas, reclutando allí a hombres destacados como auxiliares. La gente de estas ciudades y de todos los demás pueblos de la vecindad lo recibieron con guirnaldas y danzando al son de panderos. A pesar de esto, demolió sus santuarios y cortó sus árboles sagrados, cumpliendo su mandato de destruir todos los dioses locales y obligar a las naciones a adorar solo a Nabucodonosor y obligar a los hombres de toda lengua y nacionalidad a aclamarlo como a un dios. Y llegó a la frontera de Esdrelón, cerca de Dotán, una aldea que está frente a la gran cordillera de Judea. Acampó entre Geba y Esitópolis y permaneció allí un mes entero para abastecerse. Cuando los israelitas que vivían en Judea oyeron cómo Holofernes, general en jefe de Nabucodonosor, rey de Asiria, había tratado a las distintas naciones, primero saqueando sus templos y luego destruyéndolos, se alarmaron mucho ante su llegada y temblaron por Jerusalén y el templo de Jehová su Dios. Habían regresado del cautiverio poco tiempo antes, y el asentamiento del pueblo en Judea y la reconsagración de los objetos sagrados, del altar y del templo, que habían sido profanados, eran de fecha reciente. Entonces alertaron a toda Samaria, a Coña, a Bet-Horón, a Belmain, a Jericó, a Choba, a Esora y al valle de Salem. Ocuparon las cumbres de los montes más altos y fortificaron en ellos sus aldeas, hicieron provisiones para la guerra venidera, ya que los campos acababan de ser cosechados. El sumo sacerdote Joaquín, que entonces residía en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y de Betomestaim, dos ciudades que estaban frente a Esdrelón, hacia la llanura de Dotán. Les ordenó ocupar los pasos de montaña, el único medio de acceso a Judea, porque allí les sería fácil detener a una fuerza atacante, ya que la estrechez del camino no permitía que los hombres avanzaran más de dos en fila. Los israelitas cumplieron las órdenes del sumo sacerdote Joaquín y del consejo de ancianos del pueblo reunido en Jerusalén. Todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor y se humillaron delante de él. Ellos, sus mujeres, sus hijos, sus ganados, todos sus extranjeros, jornaleros o esclavos, envueltos en cilicio alrededor de sus lomos. Todos los israelitas que estaban en Jerusalén, incluidas las mujeres y los niños, se tumbaron frente al templo y, con ceniza sobre sus cabezas, extendieron las manos delante del Señor. Cubrieron el altar con cilicio y se unieron fervientemente para rogar al Dios de Israel que no permitiera que sus pequeños fueran masacrados, que sus mujeres fueran llevadas, que las ciudades de su herencia fueran destruidas, que el templo fuera profanado para que los paganos se regocijaran. El Señor los escuchó y miró con bondad su angustia. El pueblo ayunó durante muchos días en toda Judea y en Jerusalén ante el santuario del Señor Todopoderoso. El sumo sacerdote Joaquín y todos los que estaban delante del Señor, los sacerdotes y ministros del Señor, estaban vestidos de cilicio alrededor de sus lomos mientras ofrecían el holocausto perpetuo y las ofrendas votivas y voluntarias del pueblo. Con ceniza en sus turbantes, rogaron fervientemente al Señor que mirara con bondad a la casa de Israel. Holofernes, general en jefe del ejército asirio, recibió la noticia de que los hijos de Israel se estaban preparando para la guerra, que habían cerrado los pasos de montaña, fortificado los altos picos y puesto obstáculos en las llanuras. Holofernes estaba furioso. Convocó a todos los príncipes de Moab, a todos los generales de Amón y a todos los sátrapas de las regiones costeras. Varones cananeos, dijo, decime, ¿qué pueblo es este que ocupa las tierras altas? ¿En qué pueblos habita? ¿Qué tamaño tiene su ejército?
¿Cuáles son las fuentes de su poder y fuerza? ¿Quién es el rey que lo gobierna y comanda su ejército? ¿Por qué no se han dignado estos a servirme, como lo han hecho todos los pueblos occidentales? Achior, líder de todos los amonitas, respondió: que mi señor escuche lo que tu siervo va a decir. Te contaré los datos sobre esta gente de las montañas cuyo hogar se encuentra cerca de ti. No oirás mentira de la boca de tu siervo. Este pueblo es descendiente de los caldeos. En un tiempo vinieron a habitar en Mesopotamia, porque no querían seguir a los dioses de sus antepasados que habitaban en Caldea. Abandonaron el camino de sus antepasados para adorar al Dios del cielo, al Dios que habían aprendido a reconocer. Desterrados de la presencia de sus propios dioses, huyeron a Mesopotamia donde vivieron durante mucho tiempo. Cuando Dios les dijo que dejaran su hogar y partieran hacia Canaán, se establecieron allí y acumularon oro y plata y grandes rebaños de ganado. Luego, cuando el hambre invadió la tierra de Canaán, descendieron a Egipto, donde permanecieron mientras se pudo encontrar allí alimento. Allí se convirtieron en una gran multitud, una raza incontable. Pero el rey de Egipto se volvió contra ellos y los explotó obligándolos a hacer ladrillos, los degradó, reduciéndolos a la esclavitud. Clamaron a su Dios, quien hirió toda la tierra de Egipto con plagas incurables, y los egipcios los expulsaron. Dios secó el mar Rojo delante de ellos. Y los condujo por el camino del Sinaí y de Cades Barnea. Habiendo expulsado a todos los habitantes del desierto, se establecieron en la tierra de los amorreos y, tal como eran sus fuerzas, exterminaron a los habitantes de Hesbón. Luego, habiendo cruzado el Jordán, se apoderaron de todas las tierras altas, expulsaron delante de ellos al cananeo, a los fereceos, a los jebuseos, a los siquemitas y a todos los gergeseos, y vivieron allí muchos años. Mientras no pecaron delante de su Dios, tuvieron prosperidad, porque tienen un Dios que aborrece la maldad. Pero cuando se desviaron del camino que Él les había marcado, algunos fueron exterminados en una sucesión de batallas, otros llevados cautivos a tierra extranjera. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades fueron tomadas por sus enemigos. Entonces, vueltos otra vez a su Dios, regresaron de los lugares donde habían sido dispersos y esparcidos, recuperaron posesión de Jerusalén, donde tienen su templo, y ocuparon de nuevo las tierras altas que habían quedado desiertas. Ahora pues, amo y Señor, si este pueblo ha cometido alguna falta, si ha pecado contra su Dios, asegurémonos primero de que hayan ofendido en esta forma, y luego avancemos y ataquemos. Pero si su nación es inocente, mi Señor haría mejor en abstenerse, por temor de que su Señor y Dios los proteja, entonces deberíamos convertirnos en el hazmerreír del mundo entero. Cuando Achior terminó de hablar, toda la gente que se había reunido alrededor de la tienda comenzó a protestar. Los propios oficiales superiores de Holofernes, así como todos los pueblos costeros y los moabitas, amenazaron con destrozarlo miembro por miembro. ¿Por qué debemos temer a los israelitas? Son un pueblo débil e impotente, incapaz de resistir un duro ataque. Adelante. Avance. Tu ejército, Holofernes nuestro Señor, se los tragará de un bocado. Cuando se calmó el alboroto de la multitud que rodeaba el concilio, Holofernes, general en jefe del ejército asirio, reprendió a Achior delante de toda la multitud de extranjeros y amonitas. Achior, ¿quién te crees que eres, tú y los mercenarios amonitas, jugando así hoy al profeta con nosotros y tratando de disuadirnos de hacer la guerra al pueblo de Israel? Afirmas que su Dios los protegerá.
¿Y quién es su Dios sino Nabucodonosor? Él mismo desplegará su poder y los borrará de la faz de la tierra, y su Dios ciertamente no los salvará. Pero nosotros, sus siervos, los destruiremos tan fácilmente como a un solo individuo. Nunca podrán resistir la fuerza de nuestra caballería. Los quemaremos a todos. Sus montañas se embriagarán con su sangre y sus llanuras se llenarán de sus cadáveres. Lejos de poder resistirnos, cada uno de ellos morirá, así dice el rey Nabucodonosor, Señor del mundo entero. Porque él ha hablado, y sus palabras no resultarán vacías. En cuanto a ti, Achior, mercenario amonita, que en un momento precipitado dijiste estas palabras, no volverás a ver mi rostro hasta el día en que me vengue de esta generación de fugitivos de Egipto. Y entonces las espadas de mis soldados y las lanzas de mis oficiales atravesarán vuestros costados. Caerás entre los heridos en el momento en que me vuelva contra Israel. Mis siervos os llevarán ahora a la sierra y os dejarán cerca de una de las ciudades del paso, no morirás hasta que compartas su ruina. No hay necesidad de parecer tan triste si abrigas la secreta esperanza de que no serán capturados. He hablado, ninguna de mis palabras resultará inútil. Holofernes ordenó a los guardias de su tienda que prendieran a Achior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Los guardias lo tomaron, lo escoltaron fuera del campamento y a través de la llanura, y luego, dirigiéndose a la montaña, llegaron a los manantiales que están debajo de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los vieron, tomaron sus armas, salieron de la ciudad y se dirigieron a la cima de la montaña, mientras todos los honderos les apedreaban para impedirles subir. Sin embargo, lograron refugiarse al pie de la pendiente, donde ataron a Achior, lo dejaron tirado al pie de la montaña y regresaron con su señor. Entonces los israelitas descendieron de su ciudad, se detuvieron junto a él, lo soltaron y lo llevaron a Betulia, donde lo llevaron ante los principales de la ciudad. Quienes en aquel tiempo eran Usías hijo de Miqueas de la tribu de Simeón, Cabris hijo de Gotoniel y Carmis hijo de Melquiel. Estos convocaron a todos los ancianos de la ciudad. Los jóvenes y las mujeres también se apresuraron a ir a la asamblea. Achior fue puesto en pie con toda la gente que lo rodeaba y Usías le preguntó qué había sucedido. Él respondió contándoles lo que se había dicho en el concilio de Holofernes, y lo que él mismo había dicho en presencia de los jefes asirios, y cómo Holofernes se había jactado de lo que haría a la casa de Israel. Entonces el pueblo cayó al suelo y adoró a Dios. Señor Dios del cielo, clamaron, toma nota de su arrogancia y ten piedad de la humillación de nuestra raza. Mira hoy con bondad a los que están consagrados a ti. Entonces hablaron tranquilizadoramente a Achior y lo alabaron calurosamente. Después de la asamblea, Usías lo llevó a su casa y dio un banquete a los ancianos. Toda aquella noche pidieron ayuda al Dios de Israel. Al día siguiente, Holofernes dio orden a todo su ejército y a todo el ejército auxiliar que se había unido a él para que levantaran el campamento y marcharan sobre Betulia, para ocupar los pasos de las montañas y así iniciar la campaña contra los israelitas. Aquel mismo día las tropas levantaron el campamento. La fuerza de combate real contaba con 120.000 infantes y 12.000 jinetes, sin mencionar el tren de equipajes con la gran cantidad de hombres a pie involucrados en eso. Entraron en el valle cerca de Betulia, cerca de la fuente, y se desplegaron en un amplio frente desde Dotán hasta Balbaim, y en profundidad desde Betulia hasta Siamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron esta multitud, todos se horrorizaron y se dijeron unos a otros,
ahora lamerán todo el país hasta dejarlo limpio. Ni siquiera los picos más elevados, las gargantas o las colinas podrán soportar su peso. Cada uno tomó sus armas, encendieron balizas en sus torres y pasaron toda la noche de guardia. El segundo día Holofernes desplegó toda su caballería a la vista de los israelitas en Betulia. Reconoció las laderas que conducían a la ciudad, encontró los puntos de agua, los tomó, puso guardia sobre ellos y regresó al cuerpo principal. Entonces se acercaron a él los jefes de los hijos de Esaú, los jefes de los moabitas y los generales de la región costera, y le dijeron: si nuestro Señor nos escucha, sus tropas no sufrirán una sola herida. Los israelitas no confían tanto en sus lanzas como en la altura de los montes donde habitan. Y es cierto que no es nada fácil escalar sus alturas. Siendo esto así, maestro, no los entables en batalla campal, y así no perderás ni un solo hombre. Quédate en el campamento, mantén allí también a todas tus tropas, mientras tus siervos se apoderan del manantial que nace al pie del monte, ya que de allí se abastece de agua la población de Betulia. La sed los obligará a entregar su ciudad. Mientras tanto, nosotros y nuestros hombres escalaremos las cimas de las montañas más cercanas y formaremos allí puestos de avanzada para evitar que nadie abandone la ciudad. El hambre los consumirá con sus mujeres y sus hijos, y antes que la espada los alcance ya estarán tirados en las calles fuera de sus casas, y les haréis pagar caro su desafío y su negativa a recibiros pacíficamente. Sus palabras agradaron a Holofernes y a todos sus oficiales, y decidió hacer lo que le sugerían. Entonces un grupo de moabitas avanzó con otros 5000 asirios. Penetraron en el valle y se apoderaron de los abrevaderos y manantiales de los israelitas. Mientras tanto, los edomitas y los amonitas fueron y tomaron posiciones en las tierras altas frente a Dotán, y enviaron algunos de sus hombres al sureste frente a Egrebel, cerca de Chous en el torrente de Mochmur. El resto del ejército asirio tomó posiciones en la llanura, cubriendo cada centímetro de tierra. Sus tiendas y equipo formaban un campamento inmenso, tan vastos eran sus números. Los israelitas invocaron al Señor su Dios, desanimados porque el enemigo los había cercado y cortado toda línea de retirada. Durante 34 días el ejército asirio, de infantería, carros y jinetes, los tuvo rodeados. Cada cántaro de agua que tenían los habitantes de Betulia estaba vacío, sus pozos se estaban secando, ningún día un hombre podía saciar su sed, ya que el agua estaba racionada. Sus niños desfallecían, las mujeres y los jóvenes debilitaban de sed, se desplomaron en las calles y puertas del pueblo, no les quedaban fuerzas. Jóvenes, mujeres y niños, todo el pueblo se agolpaba alrededor de Usías y de los principales de la ciudad, gritando delante de los ancianos reunidos, que Dios sea juez entre vosotros y nosotros. Porque nos habéis hecho un gran daño al no pedir la paz con los asirios. Y ahora no hay nadie que nos ayude. Dios nos ha entregado en sus manos para postrarnos ante ellos en sed y total impotencia. Llámalos enseguida, entregar toda la ciudad para que sea saqueada por los hombres de Holofernes y todo su ejército. Después de todo, deberíamos estar mucho mejor como botín de lo que estamos ahora, sin duda seremos esclavizados, pero al menos estaremos vivos y no veremos morir a nuestros pequeños ante nuestros ojos ni perecer a nuestras esposas e hijos. Por el cielo y por la tierra, y por nuestro Dios, el Señor de nuestros padres, que nos castiga por nuestros pecados y por los pecados de nuestros padres, te rogamos que hagas esto ahora, hoy. De toda la asamblea surgieron amargas lamentaciones,
y todos clamaron a gran voz al Señor Dios. Entonces Uzías les habló: confiad, hermanos. Aguantemos 5 días. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Más. Para entonces el Señor nuestro Dios se apiadará de nosotros, porque no nos abandonará del todo. Pasado este tiempo, si no hay ayuda, haré lo que has dicho. Dicho esto, despidió al pueblo a sus distintos alojamientos. Los hombres fueron a vigilar las murallas y torres de la ciudad, enviando a las mujeres y a los niños a casa. El pueblo estaba lleno de abatimiento. Judith fue informada en el momento de lo sucedido. Ella era hija de Merari, hijo de Buey, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elquías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaim, hijo de Aitub, hijo de Elías, hijo de Hilquías, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarasadai, hijo de Israel. Su marido Manasés, de su tribu y familia, había muerto en el tiempo de la cosecha de la cebada. Estaba supervisando a los hombres que ataban las gavillas en el campo cuando se insoló y tuvo que guardar cama. Murió en Betulia, su ciudad natal, y fue sepultado con sus antepasados en el campo que está entre Dotán y Balamón. Judith, que quedó viuda, permaneció en su casa 3 años y 4 meses. Ella había hecho construir para sí un aposento alto en la azotea. Llevaba cilicio alrededor de la cintura y vestía ropas de viuda. Ayunó todos los días de su viudez, excepto la víspera del sábado, el sábado mismo, la víspera de la luna nueva, la fiesta de la luna nueva y los días festivos de la casa de Israel. Ahora bien, ella era muy hermosa, encantadora de ver. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganado y tierras, y ella vivió entre todas sus posesiones sin que nadie encontrara palabra que decir contra ella, tan devotamente temía a Dios. Oír cómo la escasez de agua había desmoralizado al pueblo, y cómo se habían quejado amargamente al jefe de la ciudad, y oírse también lo que Uzías les había dicho, y cómo les había dado su juramento de entregar la ciudad a los asirios dentro de 5 días, Judith envió inmediatamente a su administradora de bienes a llamar a Chabris y a Carmis, 2 ancianos de la ciudad. Cuando estos entraron, ella dijo: «Oídme, jefes de la gente de Betulia. Hiciste mal al hablar al pueblo como lo hiciste hoy y al jurar, desafiando a Dios, entregar la ciudad a nuestros enemigos si el Señor no acudía en tu ayuda dentro de un número determinado de días. ¿Quiénes sois vosotros, para poner hoy a prueba a Dios, vosotros, entre todos los hombres, para poneros por encima de Él? Tú, entre todos los pueblos, para poner a prueba al Señor Todopoderoso. No entiendes nada y nunca lo entenderás.
Si no podéis sondear las profundidades del corazón del hombre ni desentrañar los argumentos de su mente, ¿cómo podréis sondear al Dios que hizo todas las cosas, ni sondear su mente ni desentrañar sus propósitos? No, hermanos, no provoquéis la ira del Señor nuestro Dios. Aunque no sea su voluntad ayudarnos dentro de 5 días, tiene poder para protegernos todos los días que quiera, así como tiene poder para destruirnos delante de nuestros enemigos. Pero vosotros no tenéis derecho a exigir garantías en lo que respecta a los designios del Señor nuestro Dios. Porque Dios no debe ser coaccionado como el hombre, ni él, como el simple hombre, debe ser engatusado. Más bien, mientras esperamos pacientemente que Él nos salve, roguémosle que nos ayude. Él escuchará nuestra voz si así lo desea. Y ciertamente, desde los últimos tiempos hasta hoy, nunca ha habido una tribu nuestra, ni familia, ni aldea, ni pueblo, que haya adorado a dioses hechos con manos humanas, como antes se hacía. Y por eso nuestros padres fueron entregados a espada y a saco, y perecieron en miseria a manos de nuestros enemigos. Nosotros, por nuestra parte, no conocemos otro Dios que Él, y por eso podemos esperar que no nos mire con desdén ni abandone nuestra nación. Si en verdad nos capturan, como esperas, entonces toda Judea será capturada también, y nuestros lugares santos saqueados, y responderemos con nuestra sangre por su profanación. La matanza de nuestros hermanos, el exilio de nuestra patria, el despoblamiento de nuestra herencia, retrocederán sobre nuestras cabezas entre las naciones cuyos esclavos seremos. Y nuestros nuevos amos nos mirarán con desprecio y como un ultraje y una desgracia, porque nuestra rendición no nos restituirá a su favor, no, el Señor nuestro Dios lo convertirá en algo de lo que avergonzarse. Ahora pues, hermanos, demos ejemplo a nuestros hermanos, ya que sus vidas dependen de nosotros y nuestros bienes más sagrados, el templo y el altar, descansan en nosotros. Siendo así todo esto, demos más bien gracias al Señor nuestro Dios, el cual, como probó a nuestros padres, ahora nos prueba a nosotros. Acordaos de cómo trató a Abraham, de todas las pruebas de Isaac, de todo lo que le sucedió a Jacob en la Mesopotamia siria, mientras cuidaba las ovejas de Labán, hermano de su madre. Porque así como estas pruebas tenían como objetivo escudriñar sus corazones, así ahora esto no es venganza que Dios exige contra nosotros, sino una advertencia infligida por el Señor a los que están cerca de su corazón. Uzías respondió: todo lo que habéis dicho ha sido dicho con sinceridad de corazón y nadie contradecirá una palabra de ello. No es que hoy sea la primera vez que se muestra vuestra sabiduría, desde tus primeros años todo el mundo ha sabido lo astuto que eres y lo sano de tu corazón. Pero el pueblo, sediento de sed, nos obligó a hacer lo que les habíamos prometido y a obligarnos con un juramento inviolable. Eres mujer piadosa, ruega, pues, al Señor que nos envíe un aguacero que llene nuestras cisternas, para que pase nuestro desmayo. Judith respondió: escúchenme. Tengo la intención de hacer algo cuyo recuerdo se transmitirá a los niños de nuestra raza de edad en edad. Esta noche debes estar a la puerta del pueblo. Saldré con mi asistente. Antes del tiempo fijado por vosotros para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor se servirá de mí para rescatar a Israel. No me preguntes qué pienso hacer, no te lo diré hasta que lo haya hecho. Uzías y el jefe dijeron: id en paz. Que el Señor os muestre una forma de vengaros de nuestros enemigos. Y saliendo del aposento alto, volvieron a sus puestos. Judith se arrojó rostro en tierra, esparció ceniza sobre su cabeza,
se descubrió el cilicio que vestía y clamó en voz alta al Señor. Al mismo tiempo, en Jerusalén se ofrecía el incienso de la tarde en el templo de Dios. Judith dijo: Señor, Dios de mi padre Simeón, lo armaste con espada para vengarse de los extranjeros que desataron el cinto de una virgen para su vergüenza, desnudaron su muslo para su confusión, violaron su vientre para su deshonra, ya que aunque dijiste, esto no debe ser, lo hicieron. Por esto entregaste a sus jefes al matadero, y a sangre su lecho contaminado con su engaño. Mataste a los esclavos con los jefes y a los jefes con sus sirvientes. Dejaste sus mujeres para que fueran raptadas, sus hijas para ser llevadas cautivas y sus despojos para ser repartidos entre los hijos que amaste, que habían sido tan celosos de ti, que habían aborrecido la mancha puesta en su sangre y llamado pido ayuda. Dios, Dios mío, ahora escucha también a esta viuda, porque vosotros habéis hecho el pasado, y lo que ahora sucede, y lo que vendrá después. Lo que es, lo que será, lo has planeado, lo que ha sido, tú lo diseñaste. Tus propósitos se mantuvieron adelante, mira, estamos aquí, ellos dijeron. Porque todos vuestros caminos están preparados y vuestros juicios dictados con presciencia. Ved a los asirios, alardeados de su ejército, gloriándose de sus caballos y de sus jinetes, exultantes de la fuerza de su infantería. Por más que confíen en escudo y lanza, en arco y honda, en ti no han reconocido al Señor, que destroza la guerra, solo tuyo es el título de Señor. Rompe con tu poder su violencia, en tu ira derriba su fuerza. Porque piensan profanar tus lugares santos, profanar el tabernáculo, lugar de descanso de tu glorioso nombre, y derribar con hierro el cuerno de tu altar. Observa su arrogancia, envía tu ira sobre sus cabezas, da el coraje necesario a la mano de esta viuda. Con la astucia de mis labios hiere al esclavo con su amo, y al amo con su siervo. Rompe su orgullo con la mano de una mujer. Tu fuerza no está en los números, ni tu poder en los violentos, ya que tú eres el Dios de los humildes, la ayuda de los oprimidos, el apoyo de los débiles, el refugio de los desamparados, el salvador de los desesperados. Te ruego, por favor, Dios de mi Padre, Dios de la herencia de Israel, dueño del cielo y de la tierra, creador de las aguas, Rey de toda tu creación, escucha mi oración. Dame lengua seductora para herir y matar a los que han tramado designios tan crueles contra tu pacto, contra tu santa morada, contra el monte Sión, contra la casa de tus hijos. Y demuestra a cada nación, a cada tribu, que tú eres Yahvé, Dios Todopoderoso, Omnipotente, y que el linaje de Israel te tiene por único protector. Así Judith invocó al Dios de Israel. Cuando terminó de orar, se levantó de donde yacía, llamó a su criado y descendió a las habitaciones que usaba en los días de reposo y en las fiestas. Allí se quitó el cilicio que vestía y, quitándose el vestido de viuda, se lavó toda su ropa, se ungió con perfumes costosos, se peinó, se ciñó un turbante y se vistió el vestido que usaba en las fiestas alegres ocasiones cuando su marido Manasés estaba vivo. Se puso sandalias en los pies, se puso collares, brazaletes, anillos, aretes y todas sus joyas, y se hizo lo suficientemente hermosa para llamar la atención de todo hombre que la viera. Entonces entregó a su criado un odre de vino y una vasija de aceite, llenó una bolsa con tortas de cebada, tortas de frutos secos y panes puros, y envolviendo todas estas provisiones se las dio también a ella. Salieron entonces hacia la puerta de la ciudad de Beturia. Allí encontraron a Usías esperando con los dos ancianos del pueblo, Chabris y Charmis. Cuando vieron a Judith,
su rostro tan cambiado y su ropa tan diferente, quedaron perdidos en la admiración de su belleza. Le dijeron, que el Dios de nuestros padres os guarde en su favor. Que Él conceda el cumplimiento de tus propósitos para gloria de los hijos de Israel, para mayor gloria de Jerusalén. Judith adoró a Dios, y luego dijo, hazme abrir las puertas de la ciudad, para que pueda salir y cumplir todos tus deseos. Ellos hicieron lo que ella les pedía y dieron órdenes a los jóvenes para que le abrieran la puerta. Hecho esto, Judith salió acompañada de su sierva, mientras los hombres del pueblo la vigilaban desde el monte y a través del valle, hasta que la perdieron de vista. Mientras las mujeres atravesaban el valle, una avanzada de los asirios las interceptó, y tomando a Judith, comenzó a interrogarla. ¿De qué lado estás? ¿De dónde es? ¿A dónde vas? Soy hija de los hebreos, respondió ella, y huyo de ellos porque pronto serán vuestra presa. Voy a ver a Holofernes, general de tu ejército, para darle información confiable. Le mostraré el camino a seguir si quiere capturar todas las tierras altas sin perder un solo hombre ni una vida. Mientras los hombres escuchaban lo que ella decía, se quedaron asombrados al ver tan hermosa mujer. Esto te salvará, le dijeron, descendiendo tú misma a ver a nuestro Señor. Será mejor que vayas a su tienda, algunos de nuestros hombres te escoltarán y te entregarán a él. Una vez que estéis en su presencia, no temáis. Dile lo que acabas de decirnos y serás bien tratado. Entonces designaron 100 de sus hombres como escolta para ella y su servidor, y estos los condujeron a la tienda de Holofernes. La noticia de su llegada ya se había extendido por las tiendas y se hizo un alboroto general en el campamento. Todavía estaba fuera de la tienda de Holofernes esperando ser anunciada, cuando una multitud comenzó a formarse a su alrededor. Quedaron inmensamente impresionados por su belleza y impresionados con los israelitas a causa de ella. ¿Quién podría despreciar a un pueblo que tiene mujeres así?, seguían diciendo. Será mejor que no dejes vivo a ningún hombre de ellos, si dejamos ir a cualquiera, se torcerían el mundo entero entre sus dedos. Entonces salieron los guardias y los ayudantes de Holofernes y condujeron a Judith a la tienda. Holofernes estaba descansando en su cama bajo un dosel de púrpura y oro adornado con esmeraldas y piedras preciosas. Los hombres la anunciaron y él salió a la parte abierta de la tienda, con antorchas de plata delante de él. Cuando Judith se enfrentó al general y a su ayudante, la belleza de su rostro los asombró a todos. Ella cayó de bruces y le rindió homenaje, pero sus siervos la levantaron del suelo. «Ánimo, mujer», dijo Holofernes, «no tengas miedo. Nunca he hecho daño a nadie que haya elegido servir a Nabucodonosor, rey del mundo entero. Incluso ahora, si vuestra nación de los montañeses no me hubiera insultado, yo no habría levantado lanza contra ellos. Esto fue culpa de ellos, no mía. Pero decime, ¿por qué habéis huido de ellos y venido a nosotros? En cualquier caso, esto os salvará. Coraje. Vivirás esta noche y muchas después. Nadie os hará daño. No, serás tratado tan bien como todos los que sirven a mi señor el rey Nabucodonosor». Judith dijo, «Por favor, escucha con agrado lo que tu esclavo tiene que decir. Permita que su siervo hable en su presencia. No diré una sola palabra de mentira en presencia de mi señor esta noche. Solo tienes que seguir el consejo de tu siervo y Dios llevará a feliz término tu obra, en lo que mi señor emprenda no fracasará. Larga vida a Nabucodonosor, rey del mundo entero,
que te ha enviado a arreglar toda alma viviente, que su poder perdure. Porque, gracias a ti, no solo les sirven los hombres, sino que, por tu obligación, las mismas bestias salvajes, el ganado y las aves del cielo deben vivir al servicio de Nabucodonosor y de toda su casa. Hemos oído hablar de tu genio y de tu ingenio. Es sabido en todo el mundo que en todo el imperio no hay rival en cuanto a capacidad, riqueza de experiencia y brillantez en la guerra. También hemos oído lo que dijo Agior en su discurso ante vuestro consejo. Como los hombres de Betulia lo perdonaron, les ha contado todo lo que os dijo. Ahora bien, amo y señor, no despreciéis lo que él dijo, tenlo presente en tu mente, ya que es verdad, nuestra nación no será castigada, la espada no tendrá poder sobre ellos, a menos que pequen contra su Dios. Pero tal como están las cosas, mi señor no espere rechazo ni contratiempo, ya que la muerte está a punto de caer sobre sus cabezas, porque el pecado se ha apoderado de ellos, provocando la ira de su Dios cada vez que lo cometen. Como les faltaba comida y se les acababa el agua, decidieron recurrir a sus ganados y decidieron aprovechar todas las cosas que Dios les había prohibido comer por sus leyes. No solo se han decidido a comer las primicias del trigo y los diezmos del vino y del aceite, aunque estos han sido consagrados por ellos y apartados para los sacerdotes que sirven en Jerusalén delante de nuestro Dios. Y no puede, lícitamente, ni siquiera ser tocado por el pueblo, pero incluso han enviado hombres a Jerusalén, donde los habitantes están haciendo lo mismo, para traerles la autorización del Consejo de Ancianos. Ahora bien, este será el resultado: cuando llegue el permiso y lo cumplan, ese mismo día serán entregados a vosotros para destrucción. Cuando yo, vuestro siervo, supe todo esto, huí de ellos. Dios me ha enviado a hacer con vosotros cosas de las cuales el mundo se asombrará al oírlas. Tu sierva es mujer piadosa, ella honra al Dios del cielo día y noche. Por lo tanto, propongo, mi Señor, quedarme con usted. Yo, vuestro siervo, saldré todas las noches al valle y oraré a Dios para que me avise cuando hayan cometido su pecado. Entonces vendré y te lo haré saber, para que puedas salir con todo tu ejército, y ninguno de ellos podrá resistirte. Seré vuestro guía por toda Judea hasta llegar a Jerusalén, allí te entronizaré en medio de la ciudad. Entonces los guiaréis como a ovejas y ningún perro se atreverá a abrir la boca para ladraros. La presciencia me dice esto me ha sido predicho y yo he sido enviado para revelártelo. Sus palabras agradaron a Holofernes y a todos sus ayudantes. Llenos de admiración por su sabiduría exclamaron: no hay mujer como ella desde un extremo de la tierra hasta el otro, de rostro tan hermoso y de palabra tan sabia. Holofernes dijo: Dios ha hecho bien en enviarte delante de tu pueblo. La fuerza será nuestra y la ruina de aquellos que han insultado a mi Señor. En cuanto a ti, eres tan hermosa como elocuente, si haces lo que has prometido, tu Dios será mi Dios, y tú mismo establecerás tu hogar en el palacio del rey Nabucodonosor y serás famoso en todo el mundo. Dicho esto, la hizo llevar a donde ya estaba puesta su vajilla de plata, y le sirvió su propia comida y le sirvió su propio vino. Pero Judith dijo: preferiría no comer esto, no sea que incurra en alguna falta. Lo que he traído será suficiente para mí. Si se te acaban las provisiones, preguntó Holofernes, ¿cómo podríamos conseguir más de lo mismo? Aquí no tenemos a nadie de tu raza. No temas, señor mío, respondió Judith, el Señor me habrá usado para cumplir su plan, antes que tu siervo haya terminado estas provisiones.
Entonces los ayudantes de Holofernes la llevaron a una tienda, donde durmió hasta medianoche. Un poco antes de la guardia de la mañana se levantó. Ella ya había enviado esta petición a Holofernes: que mi señor tenga la bondad de ordenar que tu siervo pueda salir a orar, y Holofernes había ordenado a sus guardias que no se lo impidieran. Permaneció en el campamento 3 días, salía todas las noches al valle de Betulia y se lavaba en el manantial donde se había apostado el piquete. Al subir de nuevo, oró al Señor Dios de Israel para que la guiara en su plan para aliviar a los hijos de su pueblo. Una vez purificada, regresaba y se quedaba en su tienda hasta que le traían la comida al atardecer. Al 4.º día Holofernes dio un banquete, invitando solo a su propio personal y a ninguno de los demás oficiales. Y dijo a Bagoas, eunuco encargado de sus asuntos personales: ve y convence a esa hebrea que estás cuidando para que venga y se una a nosotros, y coma y beba con nosotros. Seremos avergonzados si dejamos ir a una mujer así sin conocerla mejor. Si no la seducimos, todos se reirán de nosotros. Bagoas dejó entonces a Holofernes y fue a ver a Judith. ¿Esta joven y encantadora mujer se dignaría a acudir a mi señor?, preguntó. Ella ocupará el asiento de honor frente a él, beberá el vino alegre con nosotros y será tratada hoy como una de las damas de honor asirias en el palacio de Nabucodonosor. ¿Quién soy yo?, respondió Judith, para resistir a mi señor. No dudaré en hacer lo que él desee, y hacerlo será mi alegría hasta el día de mi muerte. Entonces ella se levantó y se puso su vestido y todos sus adornos femeninos. Su doncella la precedió, y en el suelo, delante de Holofernes, extendió el vellón que Bagoas le había dado a Judith para que se acostara mientras comía diariamente. Judith entró y tomó su lugar. El corazón de Holofernes quedó embelesado al verlo, su alma se conmovió. Le invadió un violento deseo de acostarse con ella, y de hecho, desde el primer día que la vio, había estado esperando una oportunidad para seducirla. Bebe, bebe. Holofernes dijo, disfruta con nosotros. Estoy encantado de hacerlo, señor, porque desde que nací nunca he sentido que mi vida valga más la pena que hoy. Ella tomó lo que su criada había preparado, y comió y bebió frente a él. Holofernes quedó tan encantado con ella que bebió mucho más vino que cualquier otro día de su vida. Se hizo tarde y su cayado se apresuró a irse. Bagoas cerró la tienda por fuera, después de haber mostrado a los que aún permanecían en presencia de su señor. Se fueron a la cama cansados de tanto beber, y Judith se quedó sola en la tienda con Holofernes, que se había desplomado empapado de vino en su cama. Entonces Judith le dijo a su criada que se quedara fuera de la habitación y esperara a que ella saliera, como hacía todas las mañanas. Había dado a entender que acudiría a sus oraciones y también había hablado de su intención a Bagoas. Ya todos habían salido de Holofernes y no quedaba nadie en la alcoba, ni importante ni insignificante. De pie junto a la cama, Judith murmuraba para sí, Señor Dios, a quien pertenece toda fuerza, prospera lo que mis manos han de hacer ahora para mayor gloria de Jerusalén. Ahora es el tiempo de recuperar vuestra herencia y promover mis designios para aplastar a los enemigos alineados contra nosotros. Dicho esto, subió al poste de la cama junto a la cabecera de Holofernes y descolgó su cimitarra. Acercándose a la cama, lo agarró por los cabellos y dijo, hazme fuerte hoy, Señor Dios de Israel. 2 veces le golpeó en la nuca con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Entonces ella hizo rodar su cuerpo fuera de la cama y rasgó el dosel de los postes de la cama.
Poco después salió y entregó la cabeza de Holofernes a su asistente, quien lo puso en su bolsa de comida. Luego los dos abandonaron juntos el campamento, como hacían siempre cuando iban a orar. Una vez fuera del campamento, bordearon el barranco, subieron la cuesta de Betulia y se dirigieron a las puertas. Desde lejos, Judith gritó a los guardias de las puertas: «Abrid las puertas». Abierto. Porque el Señor nuestro Dios todavía está con nosotros, mostrando su fuerza en Israel y su poder contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy. Al oír su voz, los habitantes del pueblo se apresuraron a bajar a la puerta de la ciudad y llamaron a los ancianos. Todos, grandes y pequeños, vinieron corriendo, porque su llegada era inesperada. Abrieron la puerta, dieron la bienvenida a las mujeres, encendieron un fuego para verlas y las rodearon. Entonces Judith alzó la voz y dijo: «Alabado sea Dios. Alabado sea. Alabado sea el Dios que no ha retirado su misericordia de la casa de Israel, sino que esta noche ha destrozado a nuestros enemigos con mi mano». Sacó la cabeza de la bolsa y la sostuvo para que la vieran. Este es el jefe de Holofernes, general en jefe del ejército asirio. Aquí está el dosel bajo el cual yacía borracho. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. El Señor lo ha derribado por mano de mujer. Gloria al Señor que me ha protegido en el camino que tomé. Mi rostro lo sedujo, solo para su propia perdición, no cometió ningún pecado conmigo para avergonzarme o deshonrarme. Lleno de emoción, todo el pueblo cayó de rodillas y adoró a Dios, exclamando como un solo hombre: «Bendiciones para ti, Dios nuestro, por haber confundido hoy a los enemigos de tu pueblo». Entonces Usías dijo a Judith: «Que seas bendita, hija mía, del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra, y sea bendito el Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, por cuya guía cortasteis la cabeza al líder de nuestros enemigos. La confianza que habéis mostrado no desaparecerá de la memoria de los hombres, sino que les recordará para siempre el poder de Dios». Dios te conceda ser siempre honrado y recompensado con bendiciones, ya que no te preocupaste por tu propia vida cuando nuestra nación estaba arrodillada, sino que evitaste nuestra ruina, caminando sin inmutarte delante de nuestro Dios. Todo el pueblo respondió: «Amén, amén». Judith dijo: «Escúchenme, hermanos. Toma esta cabeza y cuélgala en tus almenas. Cuando llegue la mañana y salga el sol, tome cada uno sus armas y todo hombre sano salga de la ciudad. Designa un líder para ellos, como si tuvieras la intención de marchar hacia la llanura contra el puesto de avanzada asirio. Pero no debes hacer esto. Los asirios recogerán su equipo, se dirigirán a su campamento y despertarán a sus comandantes. Ellos, a su vez, correrán a la tienda de Holofernes y no podrán encontrarlo. Entonces entrarán en pánico y huirán ante tu avance. Todo lo que tendréis que hacer tú y los demás que habitan en el territorio de Israel es perseguirlos y matarlos mientras se retiran. Pero antes de hacer esto, llámame a Gior Amonita, para que vea al hombre que tan mal pensaba de la casa de Israel y reconozca que este es el hombre que nos lo envió como un hombre ya condenado a muerte». Entonces hicieron traer a Achior de la casa de Usías. Tan pronto como llegó y vio la cabeza de Holofernes sostenida por un miembro de la Asamblea Popular, cayó de bruces desmayado. Lo levantaron.
Entonces se arrojó a los pies de Judith, y postrado ante ella exclamó: Bendita seas en todas las tiendas de Judá y en todas las naciones, al oír tu nombre los hombres se llenarán de pavor. Ahora dime exactamente qué has estado haciendo estos últimos días. Y Judith, rodeada de toda la gente, le contó todo lo que había hecho desde el día que salió de Betulia hasta el momento en que habló. Cuando llegó al final, el pueblo aplaudió a gran voz hasta que la ciudad hizo eco. Ahior, reconociendo las maravillas del Dios de Israel, creyó ardientemente en Elí, aceptando la circuncisión, fue incorporado a la casa de Israel para siempre. Al amanecer colgaron la cabeza de Holofernes en las murallas. Cada hombre tomó sus armas y todos salieron en grupos a las faldas de la montaña. Al ver esto, los asirios enviaron a decir a sus jefes, quienes a su vez informaron a los generales, a los capitanes de miles y a todos los demás oficiales, y estos a su vez se presentaron en la tienda de Holofernes. «Despierta a nuestro amo», le dijeron a su mayordomo, «estos esclavos se han atrevido a marchar hacia nosotros para atacarnos y ser aniquilados en un solo hombre». Bagoas entró y dio palmadas delante de la cortina que separaba la tienda, pensando que Holofernes dormía con Judith. Pero como nadie parecía oírlo, corrió la cortina y entró en la alcoba, y lo encontró tirado muerto en el umbral, y con la cabeza separada del cuerpo. Dio un gran grito, lloró, sollozó, gritó y rasgó sus vestidos. Entonces entró en la tienda que había ocupado Judith y tampoco la pudo encontrar. Luego, corriendo hacia los hombres, gritó: «Esos esclavos nos han engañado. Una mujer hebrea ha avergonzado a la casa de Nabucodonosor. Holofernes yace muerto en el suelo, con la cabeza cortada». Cuando oyeron esto, los jefes del ejército asirio rasgaron sus túnicas consternados, y el campamento resonó con sus gritos y gritos salvajes. Cuando los hombres que aún estaban en sus tiendas oyeron la noticia, quedaron horrorizados. El pánico y el miedo los invadieron de tal manera que dos hombres no podían mantenerse juntos, la derrota era completa. Huyeron por todos los caminos de la llanura o de las montañas. También los hombres que habían acampado en las montañas alrededor de Betulia huían. Entonces todos los guerreros israelitas cargaron contra ellos. Usías envió mensajeros a Betomastaim, a Bebai, a Choba, a Cola y a todas las tierras altas de Israel, para informarles de lo sucedido y exhortarlos a todos a arrojarse sobre el enemigo y aniquilarlo. Cuando los israelitas oyeron la noticia, cayeron sobre ellos como un solo hombre y los masacraron hasta Choba. También los hombres de Jerusalén y de toda la región montañosa se unieron a ellos, una vez que fueron informados de los acontecimientos en el campamento enemigo. Entonces los hombres de Galaad y Galilea los atacaron por el flanco y los atacaron ferozmente hasta que se acercaron a Damasco y su territorio. Los demás que se habían quedado en Betulia, cayeron sobre el campamento asirio y lo saquearon con gran provecho. Los israelitas que regresaban de la matanza se apoderaron de lo que quedaba. También los caseríos y aldeas de la montaña y de la llanura capturaron mucho botín, pues había grandes reservas de él. El sumo sacerdote Joaquín y el consejo de ancianos de Israel, que estaban en Jerusalén, vinieron a contemplar los beneficios que el Señor había colmado a Israel y a ver a Judith y felicitarla. Al llegar a su casa, unánimes la bendijeron, diciendo: «Tú eres la gloria de Jerusalén. Eres el gran orgullo de Israel. Eres el mayor honor de nuestra raza. Haciendo todo esto con tu propia mano, has merecido el bien de Israel, y Dios ha aprobado lo que has hecho.
Seas bendecido por el Señor Todopoderoso en todos los días venideros. Todo el pueblo respondió, Amén. El pueblo saqueó el campamento durante 30 días. Le dieron a Judith la tienda de Holofernes, toda su vajilla de plata, sus divanes, sus bebederos y todos sus muebles. Ella lo tomó, cargó su mula, enjaezó sus carros y amontonó las cosas en ellos. Todas las mujeres de Israel, corriendo a verla, formaron coros de danzantes en su honor. Judith distribuyó ramas a las mujeres que la acompañaban, ella y sus compañeros se pusieron coronas de olivo. Entonces ella se puso a la cabeza de la procesión y guiaba a las mujeres que danzaban. Todos los hombres de Israel, armados y engalanados, lo seguían cantando himnos. Con todo Israel alrededor, Judith prorrumpió en este cántico de acción de gracias, y todo el pueblo cantó en voz alta este himno. Alabad a mi Dios con pandero, cantad al Señor con címbalo, que se mezclen para el salmo y cántico, ensalzad su nombre, invocadlo. Porque Jehová es un Dios que deshace la guerra, ha plantado su campamento en medio de su pueblo para librarme de manos de mis enemigos. Asiria descendió de las montañas del norte, vino con decenas de miles de su ejército. Su multitud bloqueó los wadis, sus caballos cubrieron las colinas. Prometió quemar mi tierra, destruir a mis jóvenes a espada, estrellar por tierra a mis niños de pecho, depredar a mis pequeños, raptar a mis doncellas, pero el Señor Todopoderoso los frustró por mano de mujer. Porque su héroe no cayó a manos de los jóvenes, no fueron hijos de titanes quienes lo derribaron, ningún gigante orgulloso hizo aquel ataque, sino Judith, la hija de Merari, quien lo desarmó con la belleza de su rostro. Se quitó el vestido de viuda para reunir a los oprimidos en Israel, ungió su rostro con perfume, se ató el cabello bajo un turbante y se puso un vestido de lino para seducirlo. Su sandalia arrasó sus ojos, su hermosura tomó prisionera su alma, y la cimitarra le atravesó el cuello. Los persas temblaron ante su audacia, los medos se amedrentaron ante su osadía. Estos se espantaron cuando mis pequeños gritaban, estos se aterrorizaron cuando mis débiles gritaban más fuerte, y cuando gritaban más fuerte, estos cedieron. Los hijos de muchachas los traspasaron como a hijos de desertores. Perecieron en la batalla de mi Señor. Cantaré un cántico nuevo a mi Dios. Señor, eres grande, eres glorioso, maravillosamente fuerte, invencible. Que toda tu creación te sirva. Porque hablaste y las cosas surgieron, enviaste tu aliento y se juntaron, y nadie puede resistir tu voz. Si las montañas se derrumban para mezclarse con las olas, si las rocas se derriten como cera delante de ti, ante los que te temen, poca cosa es en verdad el sacrificio de olor agradable, y menos aún la grosura quemada para vosotros en el holocausto, pero el que teme al Señor es grande para siempre. Ay de las naciones que se levantan contra mi raza. El Señor Todopoderoso los castigará el día del juicio. Enviará fuego y gusanos en sus carnes y llorarán de dolor para siempre. Cuando llegaron a Jerusalén, se postraron rostro en tierra delante de Dios y, una vez purificado el pueblo, ofrecieron sus holocaustos y ofrendas voluntarias y presentes. Todos los bienes que el pueblo le había dado a Holofernes y el dosel que ella misma había arrancado de su lecho, Judith lo prometió a Dios como ofrenda dedicada. Durante 3 meses el pueblo se entregó a la alegría en Jerusalén, delante del templo, donde Judith se quedó con ellos. Cuando esto terminó, todos regresaron a sus casas. Judith volvió a Betulia y vivió en su propiedad. Mientras vivió,
gozó de gran reputación en todo el país. Tuvo muchos pretendientes, pero en todos sus días, desde que murió su marido Manasés y se reunió con su pueblo, nunca se entregó a otro hombre. Su fama se extendía más y más a medida que crecía en la casa de su marido. Vivió hasta la edad de 105 años. Ella emancipó a su sierva, luego murió en Betulia y fue enterrada en la cueva donde yacía Manasés su marido. La casa de Israel estuvo de luto por ella durante 7 días. Antes de su muerte había distribuido sus bienes entre sus propios parientes y los de su marido Manasés. Nunca más, durante la vida de Judith, ni mucho después de su muerte, nadie molestó a los hijos de Israel. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify.